The poor in El Salvador are very poor, the majority housed in shanty towns like this one in the heart of the capital. 70% of the children under 5 suffer from malnutrition. 1 in 10 dies at birth. And mothers give birth to an average of 6 children each. Hence, El Salvador has the highest population density in Latin America, a population which has been ruthlessly exploited for more than a century by a tiny handful of very rich families. They live up the hill 2 miles from the shanty towns in palatial residences, walled and barred from the civil war which is tearing the rest of the country apart. Until 18 months ago, about 30 families here controlled 60% of the land. 40% of the people in El Salvador can neither read nor write. This cooperative is now rich enough to employ 2 teachers, for despite the tranquility here, 50 miles away in San Salvador, the architect of their prosperity, Senor Cordoba, was gunned down by rightists 4 months ago. No one carried his work on, corruption destroyed most of his projects, and many of the old owners managed to repossess their farms. This place shows that peace and prosperity are possible in El Salvador today, but by assassinating the man who devised these cooperatives, thereby bringing about the departure from the ruling junta of the people who believed in agrarian reform and were prepared to put it into action, the rightists have handed to the guerrillas on the left the very cause which gives credence to their war. Jon Snow, News at 10, La Lavora, El Salvador. ¿Ha venido la Cruz Roja? No, señor, queremos que nos salven, que nos salven de aquí. Para salir de aquí. No queremos estar ya de aquí, señor, protéjalo. Señor, ya por Señor, bendiga. Padre divino, poderoso. Padre celestial, divino, Señor, ayúdenlo, que nos salven, Señor, Padre celestial. Yo soy médico que me he prestado para servir a la población civil, pero realmente lo que he visto es que el ejército a quien está dañando más es a la población civil. En 3 días hemos visto aproximadamente 25 gente de la población civil con herida de bala y con esquirlas de mortero de gravedad. Y hago un llamado pues a toda la comunidad internacional para que condenen a Cristiani pues y al ejército, ¿verdad? Para que paren esta gran represión contra el pueblo salvadoreño, porque él es el que realmente, a él le ha caído el peso pues de toda la guerra, pues, ¿verdad? Padre, en este contexto que hemos hablado de la violencia actual, ¿corre peligro su vida? Bueno, hace como 3 semanas tuve como 12 horas muerto. Es cierto, se dijo que usted que había sido asesinado. Creo que va dentro de esta línea de aterrorizar. Este asunto ni por un lado ni por otro lado se resuelve matando gente. Ese experimento ya está hecho. El experimento de la guerra y de la violencia ya está hecho en El Salvador y ha tenido un enorme fracaso con un enorme costo de vidas humanas. Decidimos salir de la casa a ver si era cierto, bueno, contra, ya te imaginas, la familia de nosotros, no vayan, que van a ir a hacerlo, van a matar. Me acuerdo que hicimos 2 banderitas blancas, o sea, 2 palitos con un trapito blanco. Nos encontramos con la escena. Estaba ahí el padre Tojeira, estaba
María Julia Castillo, y varios de los jesuitas ya estaban cubiertos con las sábanas. Chema, ha llegado Obdulio, y marido de Elba. Ha llegado Obdulio y dice que ha matado a su mujer, su hija y a todos los padres de la casa. La posición de la Compañía de Jesús es de absoluta y total condena a estas personas. Son personas, los sacerdotes, que han buscado en este país la paz con justicia y alejados totalmente de la violencia armada. Esta gente nunca ha tocado un fusil ni un arma y han venido a combatir pues las ideas de estas personas con balas. Empezaron a golpear, ¿verdad? A gritarles que salieran, ¿verdad? Los sacaron, los pusieron contra el suelo. Algún vecino, parece ya de Jardines, escuchó una pequeña salmodia, oración. Después vinieron una serie de disparos y después un silencio absoluto. Ignacio Yacuría, Ignacio Martín Baró, Amando López, Ramón Moreno, Segundo Montes y Joaquín de esas López, barbaries que no te la puedes creer hasta que no la ves, hasta que no estás viviéndolo. De salir de este mundo, alcancen el lugar de la paz y de la luz y hagas partícipe de la dicha de tus santos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Estados Unidos no ha encontrado la solución del Salvador, sino que las cosas están yendo muy mal. La tesis que mantiene la administración Reagan es que El Salvador no es que esté ya perfectamente bien, pero han encontrado ya el camino seguro para que esté bien. Pero yo suelo decir en la Embajada Americana estos puntos. Primero, no somos más tontos que ellos. Segundo, llevamos más tiempo estudiando el problema. Tercero, estamos más interesados por el pueblo de El Salvador. Cuarto punto, no nos interesa directamente la seguridad de Estados Unidos. Quinto, no queremos el poder para nosotros mismos tampoco. Entonces, es más probable que nuestro juicio esté más acertado que el de ellos. Estábamos en una huelga universitaria y los huelguistas formamos una facultad paralela y libre de teología. Y entonces Yacuría llegó a dar algunas clases poco después de la revolución del 68 en París, en Tlatelolco también el 68. Era un tiempo en que los estudiantes estaban muy inquietos, ¿verdad? Y buscando novedad, palabras, interpretaciones distintas. Y Yacuría realmente era un hombre muy creativo y muy brillante. Bueno, él viene por primera vez a El Salvador como novicio en 1949. Ya un país que él le impacta por esas marcadas diferencias de vida, diferencias de riqueza, de ingreso, diferencias de poder. Fíjese que yo creo que esa fue una cuestión común a su generación, que es la generación de los mártires. Ellos vinieron y ellos se vieron profundamente impresionados por la pobreza de este país y el contraste de eso con la calidez de la gente. Pues esto mismo, cuando él regresa en el 67, se encuentra ya con un país donde los problemas, lejos de verse solucionados, se han agravado, impactados por la realidad e influidos por todo el clima cultural, ideológico que se estaba viviendo dentro de la iglesia. Entonces va a tratar desde la universidad, desde su producción intelectual, tratar de
hacer algo por el país, servir al país. En sus palabras siempre insistía en que la primera materia de un estudiante en esta universidad tenía que ser la realidad nacional. ¿De acuerdo todos los partidos políticos? Bueno, pues por eso digo que si los partidos políticos, en vez de poner como primer principio, ya no la legalidad, porque no es cierto que el primer principio para ellos sea la legalidad. Como ha dicho el FMLN, la Constitución salvadoreña se viola permanentemente. Es decir, no tienen por primer principio la legalidad, sino tienen por primer principio la toma del poder. Y esto no nos interesa a los demás salvadoreños. Para los partidos es legítimo la toma de poder, pero el que pone por delante la toma de poder por encima de la paz, por encima del acuerdo definitivo justo entre los salvadoreños, yo creo que no merece el respeto de la población. No, Yacuría estaba destinado a El Salvador. Tenía una enorme potencia de análisis. Ella había escrito un editorial en la revista ECA titulado A sus órdenes, mi capital, contra el freno a la reforma agraria que dio el coronel Molina. En eso emerge Monseñor Romero. Empieza también a ejercitar una crítica profética cristiana contra el régimen y contra las relaciones dominantes de poder. Entonces ahí se hizo una relación muy estrecha. Al poder no le gustó. Pues, y empezaron toda una serie de ataques y de amenazas. La Dirección Suprema de la Unión Guerrera Blanca, UGB, ordena: todos los jesuitas, sin excepción, deberán abandonar para siempre el país antes que venza el plazo de 30 días. Las órdenes religiosas, los sacerdotes que no sean agentes del comunismo internacional, no tienen nada que temer de nosotros. De no acatar nuestra orden, en el plazo indicado se procederá a la ejecución inmediata y sistemática de todos los jesuitas que permanezcan en el país hasta que acabemos con todos ellos. Se considerarán blancos militares las instalaciones jesuíticas, los lugares frecuentados por ellos. No nos hacemos responsables de las muertes de terceras personas como consecuencia de nuestras operaciones. Vivan los comandos de libertad, guerra a muerte al comunismo internacional, la patria al poder, Unión Guerrera Blanca, UGB. No se ha podido juzgar nada de los delitos pasados. Eso significa que no hay poder para aclarar los problemas de derechos humanos. El caso de Monseñor Romero no se ha aclarado. El caso de las religiosas americanas no se ha aclarado. Más o menos se sabe quién es responsable, lo que no se le ha llevado a juicio. Porque detrás de esos asesinatos hay altos militares y altos miembros de la oligarquía salvadoreña. ¿Quién va a discutir que el reino de Dios es la justicia? O sea, en un país donde lo que reina es la injusticia, ¿verdad? Donde todos podamos vivir como hermanos, ¿verdad? Que en El Salvador significa la diferencia entre la vida y la muerte, ¿verdad? Esa pobreza que ofende, como decían ellos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso le daba mucha fuerza a esa forma de vida. Era realmente una escuela que formó opinión nacional e internacional, ¿verdad? O sea, de esos grandes hombres que logran en la vida realmente hacer coincidir lo que piensan con lo que hacen y lo que hacen con lo que piensan. No somos comunistas tampoco, no trabajamos a favor de Moscú, ni siquiera trabajamos a favor de Roma. Trabajamos en favor del pueblo salvadoreño. El camino a la paz era irreversible, que era como un avión que tiene un agujero en el fuselaje, pero que todos los aparatos y
todo lo que necesita para volar está intacto, y entonces que va con grandes vibraciones y con grandes saltos, etcétera, pero que va seguro hacia la paz. Le decían, pues sí, por ese agujero se puede caer cualquiera, ¿verdad? Y que pueda haber muertos todavía, claro que los puede haber, pero esto va hacia la paz. Eso lo dijo, no sé, tal vez un mes o mes y medio antes de que lo mataran. Agosto, septiembre y octubre habían sido meses donde había aumentado la represión contra el movimiento sindical. Al nomás llegar Cristiani en los primeros meses, junio y julio, eso había bajado y volvió a subir. Entonces yo me acuerdo que nosotros estábamos indignados. Padre, la represión está subiendo, eso no lo podemos negar. Me dijo, niña, que no sea necia. La marea está de baja. Puede venir una ola y arrastrarnos a todos, pero 6 horas más tarde el mar va a estar 20 metros más abajo. Tenemos que contribuir a que esta marea siga bajando. Y yo le dije todavía, padre, pero esa marea se lo puede llevar a usted también. ¿Y qué más? ¿Y qué más da? Lo que importa es el proceso. O sea, aquí la paz viene. Y cuando le preguntan, ¿por qué piensa usted que este gobierno va a poder hacer la paz? Muy sencillo. Tenemos en el poder político un representante del poder económico. Tiene el apoyo del poder real. Pero ¿será realmente que hay tendencia de la moderación en Arena? Porque hasta hace poco tiempo se estaba vinculando como una derecha, y ahora se le da esa categoría de derecha moderada. Bueno, sobre Arena, como sobre los jesuitas, como sobre la UCA, como sobre la democracia cristiana, hay muchos estereotipos, ¿no? Es decir, nadie, digamos, internacionalmente niega la vinculación de Arena con Escuadrones de la Muerte en los años 80, 82, o los grupos que estaban ahí. Pero eso no significa que permanentemente van a ser así. Yo creo que los ideólogos o los analistas de la derecha han comprendido también, ¿no?, que sus posiciones del 76 al 79 eran equivocadas. Él miraba que ya la vida militar estaba agotada, entonces la guerra se había empantanado. Cuando las partes no atendían o no querían negociar, entonces él busca la vía de que la sociedad presione a las partes para que negocien. Es cuando ahí le sale su idea, la propuesta de él de una tercera fuerza. Es un país polarizado como lo seguimos siendo ahora. Debe de construirse una tercera fuerza política y social. O sea, necesitamos desatanizarnos. O sea, alguien de izquierda tiene que entender que alguien de derecha no es su enemigo, es simplemente un ciudadano con una posición política distinta. Mi pronóstico es que si ganara Arena en el 89, por razón de estar Arena, cambios respecto de la guerra, cambios respecto de la conducción política de inmediato no se darían. Probablemente sí se darían otras cosas más profundas, ¿no?, que consisten fundamentalmente en la recuperación de la alianza en un solo poder, en una sola mano, del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, de la Corte de Cuentas y del poder militar, con el poder económico. Bueno, esta alianza, creo yo que podríamos llamar, no en términos peyorativos, de momento, una alianza totalitaria, sí sería un cambio profundo en la marcha del país, que creo yo no es conveniente, porque pienso, como lo ha sostenido la propia Arena, que no es conveniente que todos los poderes se concentren en unas mismas manos. Cuando inicia la ofensiva, el 11 de noviembre, le advierten, no vayas a El Salvador porque te pueden asesinar. No se sabe qué está pasando. No, yo quiero ir. Cristiani me llamó, me dijo que yo fuera un mediador en la investigación del caso del asesinato de Febe
Elizabeth Velázquez, y entonces no creo que me pase nada. ¿Cuánto Cristiani avaló esto? Porque frente a una fuerza armada tan fuerte y a un poder real tan fuerte como eran ellos en la guerra, para un presidente decir absolutamente que no a una decisión no era fácil. Algunos dicen que él dio la orden, otros dicen que él la avaló y otros dicen que simplemente no dijo que no. Cualquiera de los tres escenarios lo hace cómplice. How did you feel when Mr. Zamora was given an ovation in there, sir? ¿Por qué el silencio, señor presidente? Puede haberse pasado el conflicto, puede irse perfectamente de nuevo a España, sin embargo, prefieren quedarse en el país, optan por quedarse en el país, asumen la amenaza y el peligro. En un contexto de guerra, en un contexto de conflicto, en un contexto de un militarismo exacerbado, en un contexto de proliferación de escuadrones de la muerte, ellos prefieren quedarse en el país. No es fácil encontrar personas con ese talante y con ese compromiso hasta dar la vida por un ideal, ¿verdad? Eran realistas y sabían dar pequeños pasos cuando era necesario. No se conformaban con ningún tipo de componenda. Sabían exigir y decir la verdad incluso en medio de una guerra civil que polariza, divide y oculta muchas veces datos elementales de la realidad. Sabía defender la vida. Sabían que la paz necesariamente pasa por los derechos de los pobres. Y sabían darle a sus afirmaciones ese rigor universitario que hacía más patente e incluso más brillante la luz de la verdad. Su muerte ha venido a sellar con sangre su testimonio de la verdad. Nosotros habíamos dicho desde el principio que queríamos un proceso en el que hubiera verdad, justicia y perdón, ¿no? Entonces creíamos que en el caso de las dos personas que resultaron inculpadas y condenadas, ya se había hecho verdad, se había hecho justicia y que llegaba la hora del perdón. Y en ese sentido solicitamos una amnistía. Tenemos todavía la respuesta del presidente de la Asamblea Legislativa, de apellido Angulo, en ese momento, que decía que el tema no iba a ser tratado en la Asamblea porque nosotros queríamos politizar el caso. Así funcionan las cosas en el país. Resulta que la víctima es el culpable de todo, ¿verdad? Bien sea cuando acusa, bien sea cuando perdona. Siempre es culpable de algo la víctima. Eso para estos encubridores de asesinatos. Recomendémoslos a la amantísima misericordia de Dios nuestro Padre. Estamos viviendo una situación en que todo lo queremos arreglar como con parches, ¿verdad? Y Ellacuría tenía un pensamiento muy estructural. Él decía que el bien más universal es el bien más estructural, es decir, el bien que transforma la realidad desde sus estructuras. La desideologización fue un concepto que él desarrolló mucho, ¿verdad? Y que tiene que ver con el acercamiento a la verdad de la historia. Las ideologías son todas parte verdad, parte mentira, eso ya lo sabemos. Pero la desideologización significa ver la realidad desde la verdad, con una voluntad de verdad. Y la voluntad de verdad está, ¿dónde? Cuando usted se pone en la postura del más pobre, del más vulnerable y de la víctima. Y si yo tengo una sociedad donde el 40% de la población vive en pobreza, o sea, la verdad de la historia me está mostrando que ahí no hay desarrollo. Yo creo que esa capacidad de diálogo es también una herencia como importante y un desafío para seguir un camino pues alejado del griterío, que es lo que parece que más nos gusta a veces, y comenzar a construir
un país donde el bien común sea el objetivo fundamental.